las grandes épocas de la filosofía empieza con Sócrates. Aunque la mayor parte de su vida se dedicó a reflexionar sobre la filosofía, no se tienen escritos de su autoría, y todo lo que conocemos de él es por los aportes de otros filósofos que escribieron su biografía. El método que utilizaba era el de preguntar cuánta duda tenían, e incluso hacía preguntas capciosas para interrogar a quienes le interrogaban, y para desenmascarar a quien creía tener el conocimiento total de lo que decía, y con ello llegar a la verdad. A este método lo llamó dialéctica. Sócrates creyó que era mejor cuestionarse a sí mismo que a su entorno, con lo que situó la filosofía más en pos de la razón, pensando que lo que nos rodea era inaccesible a nuestros sentidos y solo era accesible al pensamiento. Por todo lo establecido por Sócrates, fue acusado de corromper a la juventud en Atenas, llegando a juzgarlo y sentenciarlo por aquellas incriminaciones. Sin embargo, sus conocidos le pidieron que abandonara su reclusión, y Sócrates, con un alto grado de moralidad, acató la pena y dio fin a su vida. Biografía. Nacido en Atenas, hijo de Sofronisco, un escultor, y de Fenareta, una comadrona, lo que ha dado lugar a alguna comparación entre el oficio de su madre y de su actividad filosófica, pues ayudó en su método a dar a luz a las ideas, recibió una educación tradicional en la literatura, música y gimnasia. Más tarde se familiarizó con la retórica y la dialéctica de los sofistas, las especulaciones de los filósofos jonios y la cultura general de las Atenas de Pericles. Al principio Sócrates siguió el trabajo de su padre. Realizó un conjunto de estatuas de las tres gracias que estuvieron en la entrada de la Acrópolis hasta el siglo II a.C. Durante la guerra del Peloponeso contra Esparta, sirvió como soldado de infantería con gran valor en las batallas de Potidaea en el 430 a.C., en donde salvó la vida a Alcibiades en el Delio en el 424 a.C. y a Anfípolis en el 422 a.C. De vida sobria y austera, siempre contó con escasos recursos económicos. Sócrates supo rodearse de las personas más influyentes del momento, así como de un nutrido círculo de alumnos a los que les gustaba cuestionar continuamente sus creencias y certidumbres. Esta situación tan controvertida y arriesgada que le llevó su condena a la muerte por el Tribunal de los 500 en el año 399 a.C. La mítica fealdad de un maestro. De pequeña estatura, vientre prominente, ojos camaleónicos y nariz exageradamente respingonas, la figura de Sócrates. Alcibiades lo comparó con los silenos, los seguidores ebrios y lascivos de Dioniso. Platón consideraba digno de ser rememorado el día que se lavó los pies y se puso sandalias. Y Antifón, el sofista, decía que ningún esclavo quería ser tratado como él se trataba a sí mismo. Llevaba siempre la misma capa y comía y bebía lo más barato. Pero lo sorprendente es que un hombre así acababa siendo considerado por los griegos, que creía que la belleza del alma armoniosa se reflejaba en la armonía del cuerpo como modelo del decoro filosófico. Tras Sócrates, el primer heleno que fue feo, admitieron que un cuerpo silénico puede estar dirigido por un alma hermosa. Estuvo casado con Jampita, una mujer de reconocido mal genio, que tuvo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Sócrates fue obediente con las leyes de Atenas, pero en general evitaba la política, contenido por el cual él llamaba una advertencia divina. Creía que había recibido una llamada para ejercer la filosofía y que podría servir mejor a su país dedicándose a la enseñanza y persuadiendo a los atenienses para que hicieran examen de conciencia y se preocuparan por su alma. Sócrates, el filósofo griego fundador de la filosofía moral y axiología, que ha tenido gran peso en la filosofía occidental por la influencia sobre Platón. Sócrates pretende llegar a la ciencia por medio de un conocimiento claro y preciso, válido en cualquier lugar y en cualquier tiempo, y no solo como una simple opinión de nuestro sentido o imaginación, interesado en la vida de los hombres que los rodeaba y sobre todo insatisfecho por la teoría presentada por los primeros filósofos que no fueron demostrados en busca de una ciencia que tiene importancia en la conducta de la vida, tanto individual como social. Esta ciencia es la moral. La
La moral socrática tiene una apariencia paradójica. Aristóteles la reduce a 3 proposiciones. La virtud es lo mismo que el conocimiento, el vicio es la ignorancia, y nadie hace el mal voluntariamente. Esta última es la paradójica para entender la moral. Debemos recordar que la virtud para Sócrates y para los sofistas puede ser enseñada, pero también que la virtud significa exactamente lo opuesto para los sofistas que para Sócrates. Los sofistas no ven en la virtud una excelencia de tipo moral, sino como una tendencia práctica, y para Sócrates es visto como una tendencia hacia el bien. Los sofistas tienden a confundir el bien con placer. Sócrates identifica el bien como sabiduría. La muerte de Sócrates. La dificultad de realizar acusaciones políticas sobre él sin que los propios acusadores se vieran implicados les hizo optar por la presentación de cargos de carácter religioso y moral. De ese modo, Sócrates sería condenado a muerte, esperando hasta la ejecución de la condena en una celda del monte Filapou cerca a la Acrópolis. Una vez más, fiel a su conciencia y respetando la injusta decisión auspiciada por la democracia, descartó cualquier reducción de la pena y bebió de su copa con cicuta. Su condena a muerte por un tribunal acusado de corromper a la juventud, pese a que su más grande delito fue oponer resistencia a la tiranía de Critias sobre Atenas, la ejecutó el reo de su propia mano, acompañado en el momento de su muerte por sus amigos y discípulos predilectos, con las 2 señaladas ausencias de Platón enfermo y de Xenofante que viajaba por Asia Menor. Su vida se apagó como una vela, tras ingerir el mortal veneno como una pasmosa serenidad mientras disertaba sobre la inmortalidad del alma. Aspectos fundamentales del pensamiento del autor. Principales obras. El rechazo del relativismo de los sofistas llevó a Sócrates a la búsqueda de la definición universal, que pretendía alcanzar mediante un método inductivo. Probablemente la búsqueda de dicha definición universal no tenía una intención puramente teórica, sino una más práctica. Sócrates creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura. No dejó nada escrito y por lo tanto pasó la mayor parte de su vida de adulto en los mercados y plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escuchar, y a quienes solía responder mediante preguntas. Este comportamiento correspondía a la esencia de su sistema de enseñanza, un método denominado mayéutica, o el arte de alumbrar los espíritus, es decir, lograr que el interlocutor descubra sus propias verdades. Platón describió a Sócrates escondiéndose detrás de una irónica procesión de ignorancia, conocida como la ironía socrática, y poseyendo una agudeza mental y un ingenio que le permitía entrar en las discusiones con gran facilidad. Crítico de la democracia ateniense y de la sofista. Reprocha Sócrates algo importante a la democracia ateniense y al movimiento sofístico que crece a su escala. No es la voz de la mayoría o la de un discurso convincente a la que decide qué es bueno o justo, sino que esto, el bien y la justicia, tienen realidad por sí mismo, que no están sujetos a nuestra voluntad y no son relativos a ella, ni a nuestro interés, como dicen los sofistas, aunque sean accesibles a cualquiera, siempre que se use adecuadamente su razón. El diálogo con mayéutica. El método adecuado similar en algunos sentidos al oficio de su madre será mayéutica porque, como la comadrona, el verdadero diálogo ayuda a extraer de sí y de otro los buenos argumentos, aunque también hace posible arrancar las presunciones erradas de cualquier falso saber que tengamos solo con estos supuestos eliminados de raíz, nuestro falso conocimiento y emprendiendo una búsqueda sincera de la verdad. Una auténtica filosofía podremos estar en disposición de abrirnos a lo mejor. La ironía. La ironía será el centro de su método, atravesando todas sus conversaciones con aquellos que saben a los que se dirigen. Dice irónico sin duda para ratificar o comprender al oráculo del Délfico, que según la apología platónica habría proclamado a Sócrates como el más sabio de los atenienses. Arrancaba sus preguntas, pues con la aceptación de su no saber frente al saber de su cortetulio, del que se muestra dispuesto a aprender lo necesario para salir de su ignorancia. Pero será tras un minucioso interrogatorio sobre eso que dicen saber.
el posterior desmentido sobre el conocimiento real de su intercultural incapaz de responder coherentemente a las preguntas que versan sobre aquello que pregunta presuntamente sabe, lo que le lleva a afirmarse irónicamente como más sabio, pues el menos él sabe que no sabe y por ello se muestra incansable en su afán de saber frente a placidez con aquellos dan por seguro su falso saber. Autoconocimiento, bien y felicidad como fines del pensamiento socrático. No puede haber felicidad ni bien, considera en la ignorancia, y menos en la mayor de todas, en aquella que se ignora a sí mismo, que vive sin reconocerse como tal, solo conociéndose, descubriendo sus límites. ¿Pueden los humanos obedecer la consigna del dios délfico que se anuncia con el frontispicio de su templo? Conócete a ti mismo. El objeto final del pensamiento socrático se centrará por ello en los tratos de los humanos consigo mismo y con la polis, de que todos nosotros llamaríamos ámbito moral y político, abandonándose desde la perspectiva exclusivamente cívica toda presentación sobre la fisis, sobre la naturaleza como superflua. El descubrimiento del concepto en la indagación por la verdad. Intentar responder las preguntas socráticas favorece el descubrimiento del concepto como fruto del diálogo de un lenguaje común. Este será el proceso que años después destacará Aristóteles como descubrimiento perdurable del pensamiento socrático. El concepto de aquello por lo que nos preguntamos puede ser verdadero o falso, real o imaginario. Despejar nuestra mente de falsos conceptos, podríamos decir, será el fin de sus preguntas y de este modo predisponer a encontrar los verdaderos. En los diálogos claramente socráticos de Platón, no encontramos nunca términos para estos asuntos. Si un reiterado deseo de saber, empezando de nuevo cualquier cuestión planteándola desde otra perspectiva, sin descanso y un fuerte sentido crítico y autocrítico. Referencia de lectura de uno de los textos fragmento. El fragmento final del diálogo platónico Fedón es ya de por sí elocuente, ya comprendido, dijo Sócrates, pero al menos estará permitido, como es en realidad un beber, hacer oraciones a los dioses, a fin que bendiga nuestro viaje y lo haga feliz. Esto es lo que les pido, así sea. Después de haber dicho esto, llevó la copa a los labios y la bebió sin el menor gesto de dificultad ni repugnancia, apurándola. Hasta entonces casi todos habíamos tenido fuerza para retener las lágrimas. Pero al verle beber y después de que hubo bebido, ni pudimos ya dominarnos. Es obvio que Platón compuso este diálogo respaldado por los testimonios y testigos presenciales, razón por la cual ninguno de los historiadores posteriores, desde Diógenes Laercio hasta Tertuliano o San Juan Crisóstomo, dudaron de que el veneno administrado fuese la cicuta.